Buenas noches. A continuación, estamos ahorita en el curso de Derecho Penal, parte general. Quien le habla es la expositora Elisa Pilar Barreros Castillo. Y el tema que vamos a tratar a continuación es uno de los temas de la unidad 3. El tema que hemos escogido, en este caso, es la culpabilidad. Hablaremos sobre el concepto de culpabilidad. ¿Qué cosa es culpabilidad? Culpabilidad es el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma. ¿Para qué me sirve esto? La culpabilidad nos permite determinar si el hecho desvalorado y prohibido, ¿qué quiere decir esto? Que lo ilícito penal es imputable o en todo caso atribuible a su autor de forma que deba responder penalmente de él. ¿Cómo se vincula el delito cometido con su autor? Que en este caso es alguien quien infringe una norma. Constituye el límite máximo del poder punitivo del Estado sobre el autor. En el siguiente caso que vamos a hablar es sobre los requisitos para atribuir una culpabilidad. ¿Cuáles son los requisitos? En este caso es la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad de su actuar. Es comprender la antijuridicidad, es internalizarla, entender lo lesivo del acto. No se requiere conocer la normativa del Código Penal, el grado de esfuerzo que el sujeto debía haber realizado para internalizar los valores jurídicos es inverso al grado de exigibilidad y en consecuencia de la reprochabilidad. Más esfuerzo para poder entender, menor exigibilidad de comprensión. En cierto ámbito de autodeterminación no se le puede exigir al sujeto la ejecución de una conducta diferente a la realizada. En otras situaciones tenemos la reducción de la autodeterminación de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Los males mentales, estados de inconsciencia u otra obnubilación. ¿Cuándo falta la culpabilidad? Cuando el agente en el momento del hecho no tiene la capacidad de comportarse de acuerdo a la norma. Ya sea que es un menor de edad, de 16 años, tenga alguna enfermedad mental, grave de perturbación de la conciencia o grave de insuficiencia de la inteligencia. Cuando no existe conciencia de ilicitud en el acto. Esto quiere decir que cuando se obra creyendo que el acto no es ilícito. Nuestro Código Penal no emplea el término de culpabilidad, sino lo determina como que si fuera una responsabilidad. Imputabilidad. ¿Qué es imputabilidad? Es la capacidad de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Se es imputable o no, en este caso, no hay términos medios. La realización del injusto penal no basta para declarar al sujeto que sea culpable, sino que es necesario que cumpla ciertas condiciones mínimas, ya sean psíquicas o físicas, que le permitan comprender la antijuridicidad de su acción y de poder adecuar su conducta de dicha comprensión. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Bueno, en este caso es la conciencia de la desaprobación jurídico-penal del acto, el error sobre la desaprobación jurídico-penal, la capacidad de motivación en sentido estricto, el momento de la capacidad de motivación disminuida. ¿Dónde están reguladas las causas de inculpabilidad? Bueno, en este caso, el que por anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de poder comprender el carácter delictuoso de su acto. Entonces, por ende, no va a comprender lo que ha realizado, ¿no? El menor de 18 años, esto incluye también obviamente a los niños y a los adolescentes menores de 18 años. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o terceros,
siempre que concurran a las circunstancias siguientes, por ejemplo, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y la peligrosidad de la agresión que pueda tener. Y en este caso, el proceder del agresor y los medios que disponga para la defensa, y la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Otra de las causas de inculpabilidad es el que ante un peligro actual e insuperable, de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Y en este caso lo consideramos cuando la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto son afectados y de la intensidad del peligro que amenaza el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. Ahora, otra de las condiciones es que cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro, el que ante un peligro actual y no evitable, de otro modo que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, para realizar un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede esta excepción si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. Otra de las causas de inculpabilidad es el que obra por fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El que obra por orden obligatoria de alguna autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones. El que actúa con consentimiento válido del titular de bien jurídico de libre disposición. Y también el personal de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Imputabilidad restringida. En este caso vamos a hacer mención a lo referente de la edad, que si el sujeto era mayor de 18 y menor de 21 años, el agente tiene más de 65 años, el juez reduce la pena, pues interpreta que el sujeto está en formación o no está dentro del 100% de su capacidad. La otra condición es la capacidad mental restringida, que el sujeto está en el punto medio, tiene momento de lucidez, en este caso también el juez reduce la pena. De acuerdo al artículo 20, inciso 1, en concordancia al artículo 21 de la Constitución Política. También tenemos otra condición, que en este caso viene a ser el estado de ebriedad y drogadicción. El juez reduce la pena también, en este caso con el artículo 20 del inciso 1, en concordancia al artículo 21 de la Constitución Política, ya que aquí aplica el acto liberal in causa, que solo se puede realizar por omisión. Otra de las condiciones de imputabilidad restringida o capacidad de culpabilidad disminuida es el error de tipo de previsión del artículo 14, en donde el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fuera vencible, se atenuará una pena.